Buenas tardes, doctor. Hoy hablaremos del desplazamiento de la curva de disociación de hemoglobina-oxígeno. Primero es importante que sepamos que esta curva de disociación hemoglobina-oxígeno se refiere a la sangre normal media. Como vemos en este primer cuadro, se da un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno a medida que aumente la presión de oxígeno sanguínea. Sin embargo, esta curva puede ser desplazada a un lado u otro por diferentes factores. Se dirige un 15% aproximadamente a la derecha cuando la sangre es ligeramente ácida por una disminución de pH de 7,4, que es el normal, a 7,2. Cuando ocurre lo contrario, es decir, el aumento de pH de su valor normal a 7,6, desplaza la curva hacia la izquierda de manera análoga. También otros factores desplazan la curva a la derecha, que son el aumento de concentración de CO2, el incremento de la temperatura sanguínea, el aumento de la concentración de 2,3 bisfosfoglicerato, que es un importante fosfato, y también el aumento de concentraciones de iones de hidrógeno. Pasaremos a hablar de algo muy importante, que es el efecto Bohr. Dos de los factores que mencioné hace un momento, el aumento de CO2 y de iones de hidrógeno que desplazan la curva hacia la derecha, tienen un efecto importante, ya que aumentan la liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Ya es esto lo que denominamos el efecto Bohr. Lo que sucede es que cuando la sangre atraviesa los tejidos, el CO2 difunde de las células tisulares a la sangre y esto aumenta la presión de CO2 en la sangre, lo que provoca la elevación de la concentración de ácido carbónico y de iones de hidrógeno. Esto causa que la curva de disociación se desplace a la derecha y hacia abajo. Entonces, por consecuencia del efecto Bohr, la hemoglobina pierde su afinidad con el oxígeno y facilita el transporte de oxígeno con más eficiencia en las nuevas condiciones de hipoxia, ya que libera mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, ocurre todo lo contrario en los pulmones, en donde el CO2 difunde desde la sangre a los alvéolos y en consecuencia se reduce la presión de CO2 en la sangre y la concentración de iones de oxígeno, lo que desplaza la curva de disociación hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces concluimos que la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina a cualquier presión de oxígeno alveolar dada aumenta considerablemente, permitiendo así un mayor transporte de oxígeno hacia los tejidos. Como vemos en este cuadro negro, vemos una clara diferencia con la presencia del efecto Bohr y sin esta. Miren la cantidad de oxígeno transferida a los tejidos sin el efecto Bohr y la cantidad que hay cuando existe el efecto Bohr. Bien, ahora pasamos al efecto de 2,3 bisfosfoglicerato. Regularmente el 2,3 bisfosfoglicerato normal mantiene la curva de disociación oxígeno-hemoglobina ligeramente hacia la derecha todo el tiempo. Evidentemente será diferente cuando se presenta hipoxia por varias horas, ya que esto aumenta la cantidad de 2,3 bisfosfoglicerato en la sangre y desplaza la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina incluso más a la derecha. Este desplazamiento hace que se libere oxígeno hacia los tejidos hasta una presión de oxígeno tisular 10 milímetros de mercurio mayor de lo que habría sin el aumento de bisfosfoglicerato. Entonces, el mecanismo 2,3 bisfosfoglicerato en algunas ocasiones puede ser importante para la adaptación de hipoxia, generalmente cuando esta es producida por un bajo flujo sanguíneo tisular. Asociación oxígeno-hemoglobina durante el ejercicio. Durante el ejercicio muchos factores desplazan la curva muy hacia la derecha, lo que libera cantidades adicionales de oxígeno a las fibras musculares activas que realizan el ejercicio. Los músculos activos liberan grandes cantidades de CO2, lo cual es importante ya que este y otros ácidos que liberan estos músculos aumentan la concentración de iones de hidrógeno en la sangre capilar muscular. Además, incrementa la temperatura del músculo, aumentando la liberación de oxígeno aún más. Y para concluir, el desplazamiento a la derecha provoca que se libere oxígeno desde la hemoglobina de la sangre hacia el músculo a niveles de presión de oxígeno tan elevados como 40 milímetros de mercurio. En los pulmones vimos que el desplazamiento es hacia la izquierda, lo que permite la captación de cantidades adicionales de oxígeno desde los alvéolos. Gracias.